Empecemos entonces con el tema 2. Cualquier cosa ustedes me avisan o me preguntan cualquier duda que tengan, ¿sí? En el primero nos dice, responder verdadero o falso, no justificar las respuestas, solamente hay que seleccionar, o marcar verdadero o falso. Sean A y B pertenecientes a los números naturales, entonces siempre es posible realizar la operación A menos B. Entonces, Verdadero. con A y B, verdadero, profe. muy bien. Con A y B que pertenecen a los números naturales, ¿sí? Siempre va a ser posible realizar A menos B. Esto es, entonces, verdadero. ¿Sí? Verdadero. Vamos al B. Los vectores U. Tenemos entonces un vector U que es 2 menos 3. Y tenemos un vector B que es 6, 4. Y nos dice son paralelos. Ahora, recordemos que nosotros tenemos una condición para saber si son paralelos, que es justamente dividir componente a componente. Es decir, yo puedo dividir Bx en Ux y eso tiene que ser igual a que yo divida Bi en Ui. ¿Sí? Entonces divido x con x. 6 dividido 2 igual a 4 dividido menos 3. ¿Ya? Si esto se cumple, los vectores con los que nosotros estamos trabajando son paralelos. Si no, no lo son. ¿Sí? 6 dividido 2 me da 3. 3. Y esto es directamente, lo vamos a dejar como menos 4 tercios. ¿Sí? Como ustedes ven acá, esto no se cumple. Por lo tanto, este punto es falso. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chicos? Sí. Veamos el C. El C nos dice, existe un solo ángulo en 0, 180, tal que su función trigonométrica coseno es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el coseno de un solo ángulo le va a dar 0. ¿Verdadero o falso? Eso es falso. Tengamos cuidado. Tenemos acá un intervalo justamente de 0 a 180. Eso quiere decir que no tengo toda la circunferencia completa. Y ahí es donde tengo que prestar atención a qué ángulos me dice. ¿Sí? Entonces, entre 0 y 180, solamente voy a tomar en cuenta esta parte de acá arriba. ¿Sí? Ahora, particularmente en este intervalo de 0 a 180 grados, ¿cuál es el ángulo que tiene coseno igual a 0? En los 90. Muy bien. En 90 grados. ¿Sí? Y eso lo podemos resolver. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo resuelvo y digo coseno del ángulo alfa que estoy buscando es igual a 0. Entonces alfa va a ser igual a arco coseno de 0. ¿Cuánto les da entonces el ángulo alfa? ¿90? 90. ¿Sí? Ahora, volvemos a esto. Este ángulo que nosotros tenemos acá, ¿pertenece a este intervalo? Sí. 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 Entonces ahí ya tengo una solución. ¿Ves? Esta es mi primera solución. Ahora, volviendo a ver qué pasa con la circunferencia. ¿Cuál es el otro valor que corresponde con un coseno de 0? 180. No, 180 tiene coseno menos 1. Recordemos, 270. 270. Muy bien. Entonces la otra solución de esto es que alfa sea igual
a 270 grados. ¿Bien? Pero ahora la pregunta es, ¿estos 270 grados que yo tengo acá pertenecen al intervalo? No. 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 Entonces solamente me quedo con una solución. ¿Ven? ¿Es verdadero o falso? Es verdadero. Muy bien. Verdadero. Verdadero. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Voy a marcar esta respuesta. Ese valía 5 puntos, profe. Bien. Siempre presten mucha atención al intervalo que se le da a ustedes para decir cuántas soluciones tienen, ¿sí? Por ejemplo, me dice entre 0 y 360, ahí sí tengo dos soluciones, pero de 0 a 180 solamente tengo una, ¿sí? Entonces primero siempre revisen cuál es la función, en este caso coseno, ¿sí? Y vean bien en qué cuadrante se encuentran las posibles respuestas de esto, ¿sí? Para poder saber si corresponden o no corresponden a ese 0 a 180. ¿Sí? Bien, ¿se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos al T. Dos ángulos opuestos tienen el mismo valor de su coseno. Ahora, ¿qué eran dos ángulos opuestos? Por ejemplo, El si yo contrario del otro. eso, si yo tengo este ángulo, digamos que es alfa, ¿sí? El opuesto es menos alfa, lo Menos mismo, alfa. pero hacia abajo. ¿Bien? Así. ¿Bien? Entonces tenemos menos alfa, ¿sí? Y justamente, si nosotros lo que hacemos, y recordemos que el coseno es el que se proyecta sobre el eje X, ¿sí? Si yo proyecto esto para acá, ¿sí? Y proyecto hacia abajo, tienen que ser iguales, ¿sí? En este caso no está bien hecha la circunferencia, pero son iguales, ¿sí? Pero se entiende que el coseno es lo mismo, profe, que no. Eso es lo mismo, ¿sí? Eso es lo mismo, porque justamente, como dijimos antes, el coseno es una función positiva, ¿sí? Vamos viendo por los signos. Coseno es una función positiva en el primero, ¿sí? Y en el cuarto, Y el cuarto. y negativa en el segundo y en el tercero. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos ángulos opuestos, los cosenos son los mismos, ¿sí? Por lo tanto, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Bien. ¿Vamos bien, chicos? ¿Tienen alguna duda? No, profe, siga nomás. Vamos al E. El producto del coseno y la cosecante de un mismo ángulo es 1. ¿Sí? Nos dice entonces, coseno de un ángulo, coseno de alfa, por cosecante de alfa es igual a 1. Ahora, Eso es verdadero. veamos, tengamos cuidado, ¿sí? Coseno y cosecante. ¿Qué era la cosecante? Lo opuesto al seno. Opuesto el, Bien. opuesto El el coseno. coseno o seno. El seno. Seno, ¿sí? Estamos hablando entonces de 1 sobre el seno de alfa. ¿Bien? Sí. Eso quiere decir que acá nosotros lo que podemos hacer es reemplazar la cosecante por ese valor. Entonces nosotros vamos a tener coseno de alfa por 1 sobre seno de alfa. Y esto tendría que ser igual a 1. Y ahora, coseno de alfa sobre seno de alfa, ¿qué es? Cotangente. Muy bien. Tangente. La cotangente de alfa, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros lo que planteamos acá es una relación trigonométrica, donde si yo multiplico, esto debería ser igual a 1. ¿Me está dando que es igual a 1?
No. No, ¿sí? Porque de un lado me quedó cotangente y del otro lado me queda 1. Entonces estos son distintos. ¿Bien? Entonces esto de acá es falso. Tangente es seno sobre coseno y cotangente es coseno sobre seno. Acá tenés coseno sobre seno. Bien, ¿se entiende, chicos? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda de esto? Sí, profe. No, nada, profe. Siga, no. Sí, vamos al 2. ¿Sí? La función y igual a coseno de x es negativa en los cuadrantes. A ver, tenemos y igual a coseno de un ángulo x. ¿Sí? Habíamos dibujado la circunferencia trigonométrica y habíamos visto cuáles son los signos de las funciones. Entonces, por ejemplo, en este caso nos está pidiendo cuando el coseno es negativo. ¿En qué cuadrantes el coseno es positivo? Empecemos por ahí. En el primero y en el cuarto es positivo. Eso. Coseno es positivo en el primero, ¿sí? Y en el cuarto. ¿Sí? En estos dos es positivo. ¿En cuáles es negativo? Segundo y en el tercero. Eso. En el segundo y en el tercero. Entonces acá tenemos un signo negativo para el coseno, ¿sí? Entonces acá es la opción A, ¿sí? Y el mínimo valor que alcanza la función es. ¿Cuál es el mínimo valor del coseno? 0,1. Menos 1. Menos 1. Menos uno, profe. Menos 1, ¿sí? El valor más bajo que puede alcanzar el coseno es menos 1. ¿Bien? Si les piden el valor más alto, ya saben que el valor más alto es 1. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió, chicos? Esta es la opción D. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? No, profe, sigan, no. Vamos al B. El triángulo ABC con un ángulo A de 30, ¿sí? Por lo tanto C es, vamos a ver, tenemos un triángulo, vamos a llamarlo A, B y C, ¿sí? Como nos dice triángulo rectángulo, ya ahí sabemos que uno de sus ángulos vale 90 grados, ¿sí? Por otro lado, lo que nos está diciendo también es que el ángulo A vale 30 grados, o sea, ya tenemos un valor de un ángulo. Por otro lado, lo que nos piden es el ángulo C, que ese no sabemos cuánto vale. Entonces tenemos que calcular el valor de C. Pero la suma de sus ángulos internos tiene que dar 180, pues. Muy bien. Entonces podemos calcularlo así. Bien. Para todo triángulo, la suma de sus ángulos A más B más C tiene que ser igual a 180. A ya sabemos que vale 30. Como es rectángulo, B ya sabemos que vale 90. Y C es lo que no conocemos. ¿Bien? Eso es 180. Entonces C va a ser igual a 180 menos 30 menos 90. ¿Cuánto les da el valor de C? 45 grados. No es 45. 60. ¿Sí? 60. 60 grados. Ahora, teniendo ya el valor de C, podemos ver las respuestas. Y acá hay un problema que es que las respuestas están en radianes, ¿sí? Por lo tanto, podemos, mejor dicho, tenemos que pasar esto a radianes. Podemos hacerlo con una regla de 3 simple. Por ejemplo, ya sabemos que 180 grados son pi radianes. Y sabemos que 60 grados son x radianes.
Entonces si hacemos con regla de 3 nos queda que es 60 por pi dividido 180. Podemos simplificar los números y dejar una fracción, ¿sí? Podemos simplificar 60 con 180, ¿cuánto nos queda? 60. Un tercio de pi. Pi sobre 3. Bien. Un tercio de pi o pi sobre 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, por este resultado, entonces ya sabemos que en este caso es la respuesta A. ¿Sí? Y nos dice, y los ángulos A y C se clasifican como. Ahora, sabemos que el ángulo A es igual a 30 grados. Sabemos que el ángulo C es igual a 60 grados. ¿Cómo podemos clasificar estos dos ángulos? Complementario. Muy bien. Complementario. Complementario. ¿Por qué es lo que pasa? Si yo sumo A más C, esto me va a dar 90 grados. ¿Sí? Entonces son ángulos complementarios. ¿Bien? Estamos hablando entonces de la respuesta C. Bien. Hasta aquí vamos bien, chicos. ¿Tienen dudas? No, yo le había hecho, el profe le había hecho 180 dividido 3, el mismo ángulo. Sí. Está bien, está bien. Pueden verificar de esa forma también, ¿sí? Si ustedes ya tienen acá las respuestas, pueden reemplazar pi por 180 y poner 180 dividido 3. Si les da lo mismo que ustedes calcularon acá, esa es la respuesta, ¿sí? ¿Está bien? Bien, sigamos. El C. Los puntos que comparten la recta, y nos da una recta que es y menos 2x igual a 1, y la otra que es 2y más x igual a 4, ¿sí? Son solo uno o infinitos puntos. 2y más x. Tenemos que resolverla ahí, digamos, dejarla ahí sola. Muy bien, hay que despejarla ahí, ¿sí? En cada una de las ecuaciones yo puedo despejar y dejar, por ejemplo, y igual, el 2x que está restando pasa al otro lado sumando y me queda 2x más 1. Vamos a esto y hacemos algo similar. Tengo entonces 2y, la x que está sumando va a pasar al otro restando, 4 menos x, y el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces tengo 4 sobre medio. 2, bien, menos x sobre 2. X eso. sobre 2. Y va a ser entonces igual a menos x Más 2. sobre 2 más 2. ¿Bien? Más 2. Ahora, acá recordemos una cosa. Lo primero que nosotros tenemos que ver son las pendientes. ¿Cómo son las pendientes? Son Diferentes. inversas y opuestas. Son Inversas. paralelas en total. A ver, ¿paralelas o perpendiculares? Perpendiculares. Perpendiculares, ¿sí? Son pendientes opuestas e inversas. Si son perpendiculares, Sí. ¿en cuántos puntos se cortan? En Ninguno. un solo punto. En uno solo, ¿sí? Ah, Ahora, si son paralelas, ahí tenemos que entrar a ver qué es lo que pasa con el término independiente, ¿sí? Porque si los términos independientes son iguales, las rectas no son paralelas, sino que se llaman coincidentes, porque son dos rectas que están una encima de la otra, ¿sí? Si solamente... disculpe. Sí, sí. Yo me di cuenta que en los temas, mi tema 2 literalmente es completamente diferente a este tema 2, digamos. Y le quería hacer una consulta. En mi tema 2, a mí me daba igual, era 2x más 1 y en la otra también me daba el mismo valor de y, digamos. Eran iguales los dos. Me ¿Cómo sería parece, ahí? me parece que ese era el tema 4, porque lo resolvieron esta mañana y ahí hay una recta que es parecida a esta, pero las dos daban igual, ¿sí? No, el mío era tema 2, por eso digo que mi tema 2 literalmente tenía varias cosas que su tema 2 es diferente, digamos. Eso era lo raro, digamos, Pero, que no yo no son, podía entender. pero son todos los mismos temas, compañero, que no. O Claro, cambian son... para. Sí, sí,
Claro, parece que cambian, o sea, mi tema 2 tiene cosas así similares, pero puntos diferentes, tipo, le cambian algunas cosas, digamos. Claro, les cambiaban valores. Sí, porque esta mañana Claro, resolvimos tema 1, tema 4, y creo que el tema 4 era igual que este, me parece. Solamente que Claro, yo tenía también tenía valores el tema distintos. 2 y es igual que este. Claro, no, el mío no. Como el de arriba que dice x al cubo menos 1, a mí era x al cubo más 1. x al cubo más 1. Sí, y Este de así acá. cambiaban diferentes cosas. Sí, así cambiaban diferentes cosas. Mm, Y mi tema 2 por eso digo que era diferente. Claro, este es muy parecido al 4, porque el 4 vimos esta mañana y era lo mismo pero con otros números. Por eso lo resolvimos así, digo. Bien. A ver, en caso de que a vos te den iguales, tanto la pendiente como la ordenada al origen, ¿sí? Esas rectas se llaman coincidentes. Y esas rectas se cortan en infinitos puntos, porque es una recta encima de la otra. Ah, ¿Sí? muchas gracias, entonces lo hice bien. Sí. Yo le puse de onda, digamos, pero sí, sí, entonces lo Está hice bien, bien. está bien. ¿Sí? Ahí cortan infinitos puntos. Gracias. Pero Ahora, si son Muchas gracias. coincidencias, ¿por qué se cortan en infinitos puntos si va una encima de la otra? por eso, todos los No, puntos de una recta le todos los pertenecen a la puntos otra. coinciden, ya que son Claro, igual. es así. ¿Sí? Como las dos rectas están una encima de la otra, todos los puntos de una recta le pertenecen también a la otra recta. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ahora, Sí. si no tienen la misma ordenada al origen, ahí son paralelos y no se cortan en ningún punto. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Bueno, acá vimos que son perpendiculares. ¿Sí? En ese caso se corta en un solo punto. Lo mismo pasa si las pendientes son diferentes. Ya con el solo hecho de que sean diferentes, se cortan en un solo punto. ¿Sí? Entonces se cortan en un punto. ¿Bien? Entonces las rectas se intersectan. Las rectas se intersectan. ¿Bien? Se cortan en un solo punto. Esto es la respuesta A. Y la otra dice se intersecan. ¿Sí? Y esta es la respuesta C. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Sí, profe. Sigamos. Nos dice ahora D. X al cubo menos 1 es divisible por X más 1 o X menos 1. Entonces, tenemos Menos. X al cubo menos 1 y nos pide si es divisible por X más 1 o por X menos 1. ¿Cómo sabemos si es divisible o no? El resto me tiene que dar 0. Muy bien. Ahora, si vamos a usar teorema del resto, siempre miremos bien en qué polinomio estoy dividiendo. Recuerden que tiene que ser un polinomio de grado 1 que tenga esta forma, ¿sí? X sola más o menos un número. ¿Bien? Ahí puedo hacer que el resto sea 0. Y si tengo esta forma específica de polinomio, puedo sacar dos tipos de soluciones. ¿Sí? La primera es con teorema del resto. ¿Sí? Y la segunda es con Ruffini. Entonces, de cualquiera de estas dos formas yo lo puedo resolver. Ahora, si el polinomio tiene otra forma, por ejemplo yo pongo 2x más 1, ya no puedo usar esto ni esto, sino que tengo que usar una división de polinomios. ¿Sí? ¿Con cuál quieren resolverlo? Resolvamos con los dos. ¿Sí? Con el resto. Empecemos por el resto. Por el resto tomamos, por ejemplo, el primero. ¿Bien? Y lo que hago es cambiar de signo el término que está sumando y reemplazarlo en x. Entonces me va a quedar menos 1 elevado al cubo menos 1. Menos 1 al cubo, ¿cuánto es? Menos 1.
Bien. Menos 1. Menos 1 al Y cubo es quedaría menos menos 1 2. y es menos 2. ¿Sí? Menos 2. Entonces Tiene que directamente ser positivo. descartamos la primera. ¿Bien? Que Claro. la otra. Bien. Estamos resolviendo el tema 2. Creo que es el tema 2, porque no tiene número. Ahora, vamos con el otro. Vamos con el resto, pero ahora cuando hacemos el segundo, x menos 1, Claro. entonces acá queda como más 1. Más 1. Eso, Y ya estaría. claro. Y ahí me queda entonces Porque es 1. 1 al cubo menos 1. 1 al cubo es 1, menos 1 Menos es 0. 0. ¿Sí? Y acá ya demostramos que entonces la respuesta es la segunda. ¿Sí? Nos quedamos entonces con el B. Ahora, si ustedes querían hacer Ruffini, también lo podían hacer. ¿Sí? Entonces, tomamos el polinomio, lo primero que hacemos es completarlo. Acá tenemos término cúbico, nos falta el cuadrático, nos falta el lineal. Sería entonces más 0x al cuadrado, mira, más 0x menos 1. ¿Sí? Y hacemos la división por Ruffini. Entonces, extraigo los coeficientes. Tengo acá 1, 0, 0 y menos 1. Y como ya sé que es el segundo, voy a tomar directamente el segundo. ¿Sí? Entonces, cambio de signo el 1, acá está negativo, acá lo pongo positivo. ¿Sí? Y empezamos a operar. Bajo el 1, como está. 1 por 1 me da 1. 0 más 1 me da 1. 1 por 1 me da 1. 0 más 1 me da 1. 1 por 1 me da 1. Y menos 1 más 1 me da 0. ¿Sí? Y acá se ve que es divisible cuando el resto, que es el último término, me da 0. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora, la segunda parte nos dice lo que implica que el resto del cociente sea igual o distinto de 0. ¿Qué acabamos de decir aquí? ¿Y qué acabamos de decir Igual a 0. aquí? Muy Igual a bien. 0. Es igual. Eso, ¿sí? El resto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Siempre que hablemos de polinomios que son divisibles entre sí, tiene que ser 0. Bien. Vamos al siguiente. ¿Sí? Dale. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Tienen alguna duda con esto? No, profe. Bien. L. P de X de coeficiente principal 1 y de raíces 1 y menos 2 factorizado es. A ver, tenemos un polinomio P de X. Sabemos que su coeficiente principal, y cuando nosotros hablamos de coeficiente principal, hablamos del número A, es igual a 1. Y que sus raíces, x1, es igual a 1, y x2 es igual a menos 2. ¿Sí? Entonces, nosotros recordemos que cuando hablamos de polinomio, y en este caso que tenemos dos raíces, es una curva, una parábola, ¿sí? Una función cuadrática. Entonces, la función cuadrática factorizada en sus raíces era igual. Y igual a por x menos x1 por x menos x2. ¿Sí? Si Claro, se le cambiaba reemplazamos, los signos acá. claro, si Yo reemplazamos, me confundía con los signos, yo, profe. bien, Claro, o sea, acá tipo si tenía el 1 pasaba menos 1 y el menos 2 pasaba a 2 positivo. eso. Entonces era, el a vale 1, entonces cuando hacemos x menos x1, es x menos 1, ¿sí? Cambiado de signo. Y cuando hacemos x menos x2, x, y este menos por este menos se hace más, queda x más 2. ¿Bien? Entonces la respuesta es la A. ¿Se entendió, chicos?
El 1, como es un 1, no hace tanta falta escribirlo. Si ustedes lo quieren poner, lo ponen, si no, lo dejan ahí. ¿Sí? Y nos dice, y desarrollado es. Entonces, cuando nosotros queremos desarrollar este polinomio, ¿sí?, lo más adecuado es hacer entonces una regla de una distributiva, una propiedad distributiva. Este por este, este por este, este por este y este por este. ¿Sí? Entonces vamos a tener, y va a ser igual, x por x, x al cuadrado. X por 2, más por más, 2x. Menos por más, menos, x. Y menos por más, menos, ¿sí?, 2. ¿Bien? Ahora, de acá lo que nosotros podemos entonces es resolver los términos semejantes, los que tienen la misma, la x elevada a la misma potencia. Vendrían a ser estos dos. Entonces, lo que me va a quedar va a ser, y va a ser igual a x al cuadrado, ¿sí?, 2x menos 1x me queda más x y menos 2. ¿Sí? Sería en este caso entonces la opción D. ¿Hasta aquí tienen dudas, chicos? ¿Vamos bien? Profe, ¿podría explicarlo? No entiendo bien. A ver, esta segunda parte. Sí, sí. ¿Sí? A ver, empecemos del principio. Cuando nosotros tenemos acá, nos dice, estamos hablando de un polinomio que tiene un coeficiente principal que es 1 y dos raíces que son 1 y menos 2, ¿sí? Nosotros ya sabemos que si tiene dos raíces, por lo menos por ahora, esto es una ecuación cuadrática, ¿sí? Si es una ecuación cuadrática, nosotros tenemos una fórmula que es la forma factorizada en sus raíces de la ecuación cuadrática, que nos dice que la función va a ser igual al coeficiente principal, que es a, por x menos la primera raíz, por x menos la segunda raíz. Entonces solamente hay que reemplazar, ¿sí? A vale 1. Entonces, como a vale 1, no hace tanta falta escribirlo. Si fuese otro número, por ejemplo, menos 1, o un 2, o un 3, sí o sí hay que ponerlo acá. ¿Bien? Pero el 1 no, porque no afecta a la multiplicación. Entonces, me queda solamente x menos la primera raíz. La primera raíz es 1, x menos 1. X menos la segunda raíz es menos 2. Entonces tengo menos 2 se hace más 2. Y este es la forma factorizada de ese polinomio de segundo grado, ¿sí? Y al pedirnos que desarrollemos ese polinomio, lo que vamos a hacer es aplicar una propiedad distributiva. Como dijimos, esto es una multiplicación, ¿sí? Entonces el primer paréntesis por el segundo paréntesis. Y vamos a tener x por x, me da x al cuadrado. Este por el segundo término de este, me da 2x. Pasamos al segundo término. Menos 1 por x, me da menos x. Menos 1 por más 2, me da menos 2. Y de acá solamente me queda resolver lo que sean términos que tienen la misma potencia de x. En este caso, más 2x menos 1x. Más 2x menos 1x me queda 1x. Entonces, esto me queda como y igual a x al cuadrado más x menos 2. Que es la respuesta D. ¿Se entendió? Sí. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No, profe. Vamos a ver entonces el punto 3. Nos dice, para que x al cuadrado menos k sea divisible por x más 2 o x menos 2, el valor de k debe ser. Entonces tenemos
x al cuadrado menos k, y nos pide que sea divisible en x más 2 y x menos 2. Sea igual a eso se refiere, que sea igual a 0, que no. Es que se pueda dividir en los dos. X menos 2. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tenemos que ver es cómo hacerlo. ¿Bien? Lo que podemos hacer, por ejemplo, es Ruffini. ¿Sí? Ya sabemos que el resto va a ser 0. O el teorema del resto. En cualquiera de los dos casos tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si utilizamos teorema del resto, ¿sí? Nosotros vamos a tener que reemplazar por el número que acompaña a este polinomio cambiado de signo, por ejemplo. Entonces esto va a ser menos 2 elevado al cuadrado menos k, y esto va a ser igual a 0. Si hablamos de polinomios divisibles, tiene que ser 0. Entonces podemos resolver 2 al cuadrado es 4, Positivo. menos k va a ser igual a 0. Entonces 4 va a ser igual a k. ¿Sí? El k que está restando pasó al otro lado sumando. ¿Bien? Ahora, vamos a hacer lo mismo teorema del resto, pero con el otro valor. Entonces, para el otro valor, teorema del resto va a ser igual. Menos 2 cambiado de signo es 2 positivo, al cuadrado, menos k. Y esto tiene que ser 0. 2 al cuadrado sigue siendo 4, menos k, y esto sigue siendo 0. Por lo tanto, k es igual a 4. ¿Ven? Para cualquiera de los dos, ¿sí? Sea x más 2 o x menos 2, el valor de k es 4. ¿Sí? Y un 4 positivo. Entonces estamos hablando de la respuesta A. Bien. ¿Se entendió, chicos? Sí. Así como hicimos esto, también se puede ¿Me hacer... puede volver a explicar? ¿Sí? Sí. Acá lo que nosotros aplicamos directamente es teorema del resto. ¿Sí? El teorema del resto nos dice que si yo tengo un polinomio, en este caso llamemos p de x es igual a x al cuadrado menos k, si yo quiero saber cuánto es el resto, lo único que tengo que hacer es calcular el polinomio en el término que está acá, cambiado de signo. ¿Sí? Porque acá estamos dividiendo, o queremos dividirlo, en un x más 2. Entonces acá voy a reemplazar por menos 2. ¿Bien? El resto entonces es igual al polinomio calculado en menos 2. Y por lo tanto, lo único que hice fue, en x al cuadrado, reemplazarlo por menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Acá tengan cuidado en la calculadora, escriban con paréntesis el menos 2 por dentro y el cuadrado por fuera. ¿Sí? Porque algunas calculadoras, si ustedes ponen menos 2, eleva solamente el 2 al cuadrado y deja el menos por aparte. Entonces le va a poner como menos 4. ¿Bien? Tengan cuidado siempre de usar paréntesis. Entonces, menos 2 al cuadrado nos da 4, menos k, y la k que está de este lado restando pasa al otro lado sumando, y por lo tanto k es igual a 4. ¿Sí? Podemos verificar y hacer lo mismo con el otro término, pero ahora con esto de acá. ¿Sí? O sea, hacer el mismo reemplazo con este menos 2 cambiado de signo, calcular entonces el polinomio para un 2 positivo. Entonces, hacemos el reemplazo, en el lugar de x al cuadrado entra 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado sigue siendo 4 menos k. Y paso el k que está restando al otro lado sumando, y por lo tanto 4 es igual a k, o k es igual a 4. ¿Sí? Que es la respuesta A. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Veamos entonces el B. El B nos dice,
las raíces de la ecuación y nos da la ecuación 2x más 1 por x menos 2 y 2x menos 6, ¿sí? Es igual a 0. Entonces, cuando nosotros queramos sacar las raíces de una ecuación, nosotros recordemos la forma que tiene esa factorización, ¿sí?, de la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática está factoriada como a por x menos x1 por x menos x2, ¿sí? No, le cambié el signo aquí, ¿no? Bien. Primero que nada, eso. Hay un cambio de signo en las raíces. Segundo, si ustedes se fijan, cuando nosotros factoriamos en sus raíces, la x está sola. ¿Ven? Entonces, Sí. para que nosotros encontremos las raíces, las x tienen que estar solas. En este no hay problema. Acá hay una x sola, puedo solamente cambiar el signo y sacar la raíz. Acá hay una x sola, cambio el signo y saco la raíz, pero acá la x no está sola. ¿Sí? ¿Cómo dejamos sola esa x? Muy bien. Factoreando. Factoriando, buscando o sacando un factor común. Entonces, los primeros términos que no tienen ese problema, los dejo como están. Y a este le saco un factor común de ¿cuánto? De 2. De 2, ¿sí? Saco factor común el que está acompañando a la x, ¿bien? Entonces tengo 2 y empiezo 2x dividido 2, me queda en x, y menos dividido más me da menos, 6 dividido 2, 3, ¿bien? Y ahí ya queda factoriado. El 2 que está acá lo puedo multiplicar por el 2 de adelante y dejarlo directamente como 4 por x más 1, x menos 2, x menos 3. ¿Bien? Y ahora sí, ¿cuáles son las raíces? ¿Cuánto vale x1? Más 1. No, recordemos lo que vimos acá. ¿Qué Vale pasaba? menos 1. Es menos 1, cambiado de signo siempre, ¿sí? Y x2 vale 2. x2 vale 2 y x3, 3. Menos 3, 3. cambiado de signo, ¿sí? Eso. Recuerden siempre que la forma general nos dice que tiene que ir cambiado de signo, por eso el menos de acá. Entonces cuando nosotros extraigamos las raíces de acá, les cambiamos el signo siempre, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Tienen alguna duda? No, yo lo que hice en ese lo hice más por lógica, digamos. Como sabía que se cambiaba el signo, eh, busqué los números cambiados de signo y como vi que no estaba el 6 vi que ya se había dividido entre 2, digamos. Y bueno, como era 6 positivo y no estaba el 6 positivo, busqué el 3 positivo y Bien, ¿está bien? Si lo pudiste resolver bien, está bien, ¿sí? A ver, no es la única forma, Voy a explicarlo, es que me perdí en la parte. ¿sí? A ver, nosotros tenemos... ¿Lo borramos o lo borramos? Nosotros tenemos este polinomio, ¿sí? Es un polinomio que, como vemos acá, tiene 3 factores, ¿sí? Ahora yo les decía, ustedes recuerden bien cómo se factoriaba en sus raíces, por ejemplo, una ecuación cuadrática. Y esa ecuación cuadrática era a por x menos x1 por x menos x2, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es las soluciones que estaban acompañando en la cuadrática están cambiadas de signo. Eso es lo que significa el menos que yo tengo ahí. ¿Ven? Soluciones cambiadas de signo. Si acá tengo un 1, la solución es menos 1. Si acá tengo un menos 2, la solución es más 2. Siempre le cambio el signo para dar la solución. Y segundo, cuando nosotros hablamos de factoriar en sus raíces, la x está sola, ¿sí? Entonces, en este no hay problema, en este no hay problema, pero
este no está solo, ¿sí? Este es el que genera problema para sacar la raíz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar ese 2 que está ahí y dejar a la x sola. Y lo vamos a hacer con un factor común, ¿sí? Entonces, desde acá yo puedo decir, los primeros términos no me generan ningún problema, no voy a hacer nada con eso, lo voy a dejar tal cual está. Y a este término que está acá, yo le voy a sacar un factor común de 2, ¿sí? Que es el que acompaña a esa x. Bien, y empiezo. 2x dividido 2 me da x. Menos dividido más, menos 6 dividido 2 me da 3. Bien, ese 2 que me quedó suelto ahí afuera lo puedo juntar con el de adelante y que formen el coeficiente principal. 2 por 2 son 4 y el resto va a seguir como está. Entonces tengo x más 1, x menos 2 y x menos 3. Y como dijimos desde un principio, las soluciones son estas, pero cambiadas de signo. Entonces, si yo quiero sacar x1, x1 no vale 1, vale menos 1. x2 no vale menos 2, vale 2. x3 no vale menos 3, vale 3. ¿Ven? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? Ahora, no es la única forma de sacarlo, ¿sí? Volviendo a la ecuación original. Voy a acercar las dos. Nosotros sabemos que, o sea, cuando queremos resolver esta ecuación, cuando se hace 0, ¿sí? Cuando todo esto se hace 0, es porque este se hizo 0, o este se hizo 0, o este se hizo 0. Entonces, cualquier número que me haga 0, uno de estos tres, ¿sí? Es solución. Entonces, directamente vamos extrayendo cada factor y resolviéndolo. Entonces tengo x más 1 es igual a 0. ¿Sí? Si lo resuelvo, x, ¿a qué es igual? El 1 que está sumando pasa restando, me queda menos 1. ¿Sí? Tomo el segundo factor y hago lo mismo. X menos 2 es igual a 0. El 2 que está restando pasa sumando y por lo tanto x es igual a 2. Y si tomo el tercer factor, 2x menos 6 es igual a 0. Si lo resuelvo, tengo 2x, el 6 que está restando pasa al otro lado sumando, como 0 más 6 menos 6. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda 6 sobre 2 y 6 dividido 2 me da 3. ¿Sí? Entonces, acá vemos otra vez lo mismo. Las soluciones son estas. ¿Ven? Menos 1, 2 y 3. Menos 1, 2 y 3. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas van a llegar siempre a la misma respuesta. A ver. De acá lo más importante es saber que cuando nosotros queremos que esta ecuación sea 0, nosotros acá tenemos una multiplicación. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo una multiplicación me da 0? Cuando uno de los factores se hace 0. ¿Bien? Entonces, se puede hacer 0 el primero, y si se hace 0 el primero, la solución es menos 1. Se puede hacer 0 el segundo, que si lo resuelvo es x menos 2 es igual a 0, el 2 que está restando pasa sumando, entonces la segunda solución es 2. O se puede hacer 0 el tercero, que si se hace 0 el tercero, tenemos 2x menos 6 igual a 0. Resuelvo, el 6 que está restando pasa sumando, y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces acá vemos que tenemos las tres soluciones de la ecuación. ¿Sí? Solo pueden ser 0 estos factores que son de x más menos algo, porque el 2 que está delante como coeficiente principal no se va a hacer 0.
Es un número, una constante de 2. ¿Se entendió? Bien. Entonces en este la respuesta era la B. Sí, menos 1, 2 y 3. Bien. Pasemos al C. El C nos dice, si p de x es igual a 5x al cuadrado menos 3, entonces p de x al cuadrado es igual. Entonces tengo un polinomio p de x que es igual a 5x al cuadrado menos 3. Y lo que nos está pidiendo es cuánto da el polinomio p de x elevado al cuadrado. ¿Sí? Ustedes recuerden que cuando quieran resolver esto, lo que vamos a hacer es directamente elevar esto al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Como un trinomio cuadrado perfecto. Muy bien, trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Como un trinomio cuadrado perfecto es el cuadrado del primer término, sería 5x al cuadrado elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 5x al cuadrado por menos 3, más el cuadrado del segundo, menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, 5 al cuadrado son 25, x al cuadrado elevado al cuadrado, potencia a una potencia, multiplico los exponentes, x a la cuarta, y acá tengo 2 por 5 son 10, por 3 son 30, más por menos, menos 30x al cuadrado. ¿Sí? Y por último tengo menos 3 elevado al cuadrado, que me da más 9. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿No sería menos 9? No, todo número negativo elevado al cuadrado se hace positivo. Todo número negativo elevado a una potencia par se hace positivo. ¿Sí? Aparte está en paréntesis, digamos, todo elevado. Claro, tengan cuidado con los paréntesis siempre, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Recuerden que no es la única forma de resolverlo. Si ustedes no se acuerdan cómo hacer o cuál es la fórmula para un cuadrado, directamente multiplican. Entonces hacen 5x al cuadrado menos 3, y otra vez lo mismo, por 5x al cuadrado menos 3. ¿Sí? Y así como resolvimos hace rato, acá aplican una propiedad distributiva. ¿Sí? Y resolviendo de esta forma, tienen que llegar al mismo resultado. ¿Sí? Bien. Entonces, esta era la respuesta, la A. ¿Vamos bien, chicos? ¿Hay alguna duda? No, profe. Veamos el siguiente. La imagen de la función y igual a x menos 3 elevado al cuadrado más 5
es el intervalo. Entonces, acá lo que tenemos es una función cuadrática y igual a x menos 3 elevado al cuadrado más 5, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué tipo de función es esta? Canónica. Bien, ¿sí? Es una función cuadrática en su forma canónica. ¿Qué podemos extraer de ahí? Los vértices. Se extrae el vértice. Recordemos que la forma canónica nos dice y igual a por x menos x del vértice elevado al cuadrado y más el y del vértice, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Este entonces va a ser el x del vértice y este va a ser el y del vértice. Por lo tanto, el vértice es 3, ¿sí? Porque hay que cambiar de signo al x del vértice, y 5, ¿sí? Entonces, ahora, lo siguiente que vamos a ver es el término a. El término a, en este caso, no hay un término a, o sea que el término es 1. Es una curva positiva, ¿sí? Lo que quiere Cóncava hacia decir, arriba sería. muy bien, que la curva es cóncava hacia arriba, o sea, la curva que nosotros vamos a tener va a ser esto, ¿bien? Con el vértice como un punto mínimo que está ubicado en las coordenadas, ¿sí? 3 en x, 5 en y, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la imagen de la función? Sería de 5 hasta infinito, porque Muy no bien, te da ningún número más y creo que sigue creciendo. eso, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener siempre es que la imagen es lo que nosotros dibujamos sobre el eje Y. ¿Ven? Acá la imagen comienza en 5, que es el punto más bajo, y empieza a crecer hacia arriba, ¿sí? De este lado viene desde más infinito positivo, baja hasta 5 y vuelve a subir a infinito positivo. Entonces la imagen es de 5, ¿sí? Hasta el infinito positivo, ¿sí? Siempre abierto en el infinito. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Esperan un minutito? Sí, sí. Bien, a ver. Entonces, de acá de lo que teníamos, la respuesta era la B, ¿sí? 5 a infinito. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Sigamos. Nos pide ahora el par de ángulos congruentes con menos 60, ¿sí? Tenemos entonces un ángulo de menos 60 y lo que vamos a ir haciendo es sumando o restando, ¿sí? 360. Recordemos que hablar de ángulos congruentes es hablar de ángulos que están a una distancia de un giro del ángulo que nos están dando. Entonces, por ejemplo, si yo a esto le sumo 360, ¿cuánto me da? Entonces, 300. sí. 300, ¿sí? Ahora, vamos a ver que acá tengo menos 300 y este es un 300 positivo. Acá tengo menos 300, otra vez este es un 300 positivo. Acá tengo 300 y tengo 60, ¿sí? Esto queda descartado por una cuestión de que están en el mismo giro. Un giro es de 0 a 360. Este es de primer cuadrante y este es de cuarto cuadrante, o sea, están en el mismo giro. Entonces no pueden ser congruentes. El único que me queda es el de acá.
y vamos a verificar el segundo ángulo, ¿sí? Entonces le vuelvo a sumar 360. ¿Cuánto es el resultado? 660. Bueno, 660, ¿sí? Como acá vemos, tenemos las dos respuestas, 300 y 660. Congruentes se pueden hacer siempre, ya sea sumando o restando 360. En cualquiera de los dos casos van a poder sacar ese valor, ¿sí? En este caso la respuesta correcta era la D. Bien. Vamos al siguiente. Vamos al 4, ¿sí? Sea la recta de la ecuación y igual a 3x más b. Si era 60 positivo, lo mismo, tenés que ir sumando 360 o restando 360 para sacar los ángulos congruentes, ¿sí? Siempre en cualquier caso que les pidan ángulos congruentes a un ángulo que se les dé a ustedes, sumen o resten 360. Ahora, veamos el 4. Sí, estamos grabando, así que ya cuando terminemos los dos temas, lo sumo. Claro, si fuese 60 positivo sería 360 más 60. Y le van sumando a ese resultado 360. Entonces, sea la recta de ecuación, tenemos la ecuación y igual a 3x más b, que pasa por un punto, y tenemos un punto que es 1,5. Y nos pide el valor de b, ¿sí? Entonces, sabiendo que la recta pasa por este punto, ya sabemos que el punto tiene un valor x y un valor y, ¿sí? Por lo tanto, puedo en la ecuación principal de la recta reemplazar el valor de x y el valor de y. Entonces esto va a ser y vale 5 igual a 3 por x que vale 1 más b, ¿sí? Entonces 5 va a ser igual, 3 por 1 son 3, más b. El 3 que está sumando va a pasar restando, me queda 5 menos 3 igual a b, y por lo tanto b va a ser igual a 2, ¿sí? Y esa es la respuesta. ¿Se entendió? Sí. Vamos a ver el b. El b nos dice, el área A de un cuadrado de función, tenemos entonces L, que es el lado del cuadrado, que es la función 2x menos 1, se calcula mediante la expresión desarrollada de. Entonces, el área x va a ser igual, y el área de cualquier cuadrado es lado al cuadrado, ¿sí? Eso quiere decir que va a ser 2x menos 1 elevado al cuadrado. ¿Cómo resolvemos esto? Trinomio. Trinomio Trinomio cuadrado. cuadrado perfecto. Cuadrado del primer término más doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo término. ¿Bien? Entonces, 2 al cuadrado son 4, x al cuadrado. Y acá tengo positivo por negativo, negativo, 2 por 2, 4, x. Y acá tenemos menos 1 al cuadrado, que es 1. ¿Sí? Entonces, la función área es esto. ¿Sí? ¿Lo puedo explicar, por favor? Bien. A nosotros lo que nos piden es el área de un cuadrado, ¿sí? Ya de entrada nos están diciendo que el lado del cuadrado es 2x más 1. Entonces, cuando yo quiero calcular el área es lado al cuadrado, lo que quiere decir que es 2x menos 1 elevado al cuadrado. Eso lo podemos desarrollar como el cuadrado de un binomio. Cuadrado del primer término
más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces acá tenemos 2 al cuadrado, que son 4, x al cuadrado, 2 por 2 por 1, 2 por 2 son 4, por 1 son 4, y más por menos, menos, y la x queda como está. Y por último, el 1 elevado al cuadrado, que me da 1. Esto es la expresión desarrollada de la función del área de un cuadrado, ¿sí? O del cuadrado que nos están dando en este caso. ¿Se entiende, chicos? Ahora sí, profe, gracias. De nada. Vamos al C. Y nos dice, A es igual a menos 2, 1, y B es igual a menos 1, 3. ¿Sí? Entonces, abierto en 1, cerrado en 3. Menos 1, 3. Y nos piden calcular A menos B. ¿Sí? Entonces hagamos el gráfico para guiarnos. Acá vamos a tener 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vamos a graficar primero el conjunto A. Aquí tenemos 0, menos 2, tenemos 1, menos 1, 3. Entonces, vamos graficando el conjunto, ¿sí? Vamos con el conjunto A. Cerrado en menos 2, es decir, acá tenemos cerrado en menos 2 y abierto en 1. De esta forma. Todo esto le corresponde entonces al conjunto A. Vamos con el conjunto B. El conjunto B es cerrado en 3, abierto en menos 1. Todo esto es el conjunto B. Cuando nosotros hacemos la operación A menos B, lo que nosotros estamos haciendo es eliminando todo el conjunto B, que es de menos 1 a 3. ¿Sí? Entonces, lo que queremos hacer es eliminar eso. Lo que nos va a quedar es solamente los términos que estén de este lado. Y si nosotros estamos eliminando acá un conjunto abierto, no estamos tomando el valor que está acá, y por lo tanto lo que me va a quedar es un conjunto cerrado. ¿Sí? Ese conjunto cerrado va a ser igual a menos 2, menos 1. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me esperan un minutito que me están llamando? Chicos, ¿me escuchan? Perdón por la demora. A ver, habíamos quedado entonces en el intervalo, ¿sí? Veamos entonces el D. ¿Hasta acá se entendió bien? ¿Tienen alguna duda? Bien, sigamos. El D nos dice, al simplificar la expresión, ¿sí? Punto de los ángulos opuestos era que su tangente eran iguales, ¿verdad? El punto de los ángulos opuestos. A ver, este de acá, de este
El examen nos dice que los ángulos opuestos tienen cosenos iguales, no tangentes iguales, cosenos iguales, ¿sí? Si estamos hablando de cosenos, sí. Si estamos hablando de tangente, no son iguales las tangentes. ¿Bien? A ver, damos entonces este de acá. Al simplificar la expresión, tenemos acá la expresión raíz cuadrada de raíz cúbica de a. Y todo esto elevado a la menos 6. ¿Bien? Acá lo que podemos hacer, primero que nada, es escribir como una potencia. A ver, dejamos la potencia afuera y estas raíces lo que podemos hacer es multiplicar los índices, ¿sí? Eso es. Otra cosa que podemos hacer es escribirlos como potencia y también multiplicarlos, ¿sí? Cualquiera de las dos formas va a estar bien. Trabajemos directamente con lo que tenemos. Entonces vamos a tener dos raíces, raíz de una raíz, se multiplican sus índices, ¿sí? Entonces recordemos que la raíz cuadrada tiene un índice que es 2. Y acá tengo 2 por 3, que va a ser 6. ¿Sí? Y adentro me queda. Entonces, de acá, nosotros lo que podemos hacer es simplificar el 6 con el 6 y vamos a ver que nos queda a elevado a la menos 1. Por lo tanto, esto es 1 sobre a. ¿Se entendió? Profe, disculpe, ahí dice escrito como potencia, ¿se lo podría poner entre paréntesis un 1 elevado a la 1? Sí, le podemos poner acá un 1, eso no es problema, ¿sí? Pero el 1 no afecta en nada en sí. Entonces es lo mismo poner 1 sobre a que 1 sobre a la 1, ¿sí? Siguen siendo iguales, ¿sí? Vamos a ver el E. ¿Sí? El E nos dice, tenemos 2x menos 6 menor que 2. Y nos pide el primer número entero positivo de x que verifica esta ecuación es. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es resolver la ecuación. Tengo 2x, el 6 que está restando va a pasar al otro lado sumando. Me queda entonces 2 más 6 y por lo tanto 2x va a ser menor que 8. ¿Sí? El 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo, entonces x va a ser menor que 8 sobre 2. Eso quiere decir que x va a ser menor que 4. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, tengamos en cuenta lo que nos dice. Primer número entero positivo. ¿Sí? Acá, esta ecuación de acá nos dice que x es menor que 4. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿el 4 es solución de la ecuación? ¿Sí o no? No. No. ¿Sí? Porque si nosotros hacemos el gráfico, digamos que acá tenemos 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? En el 4 tenemos un conjunto abierto, no lo tomamos y esto se va hacia atrás. Entonces, el primero que podríamos tomar es el 3, ¿sí? Porque el 4 no está contenido dentro de la solución debido a que esto es una desigualdad estricta. ¿Bien? Si hubiera habido un menor igual, mayor igual, en ese caso sí podemos resolverlo, en ese caso sí podemos decir que es el 4 porque está contenido dentro de las soluciones, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Bien. Profe, disculpe, ¿qué valor se tomaba? El 3. ¿El 3? ¿Mm?
Con esto ya terminamos esto que es el tema 2, ¿sí? Hay que poner 3, porque acordate que el 4 no forma parte de la solución, y acá te están pidiendo el primer número entero positivo, ¿sí? Que forme parte de la solución. Bien. Con esto ya terminamos entonces el tema 2, ¿sí? Ahora, ya van a ser las 11. Quieren que sigamos mañana, pero tratemos de hacerlo más temprano. Así terminamos el último tema que nos queda. Bueno, profe. Bueno, yo ahora en un rato les subo el video, ¿sí? Seguimos mañana y hacemos lo que nos queda, que es el tema 3. Y bueno, y si podemos, vemos ejercicios de años anteriores, ¿sí? Ya empezando a repasar para el viernes. Nada, chicos, nos vemos mañana entonces, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias, profe.